mientras abre el PowerPoint, estoy como haciendo un poco de contexto. Bueno, bueno, gracias. Bueno, y había en los años 50, 60 esta tradición de los estudios fotográficos que enviaban fotógrafos a las calles, al Jirón de la Unión, que es algo así como el Paseo Ahumada de Santiago, enviaban a los fotógrafos a que fotografiaran a los paseantes, ¿no? Y esas fotografías es un tipo de fotografía vernacular. Acá se hizo una exposición que se llamó la fotografía incidental, que recuperaba algunas de estas fotos de estos fotógrafos anónimos que los estudios mandaban a tomar fotos de la gente en la calle. Y de ahí el otro momento histórico importante es el momento no sé si ustedes conocen, en los años 80 en el Perú hubo un proyecto, bueno, que fue organizado por un fotógrafo alemán, Müller, que se llamó TAFOS, ¿no? Los Talleres de Fotografía Social. Ese fue el proyecto, digamos, más ambicioso de fotografía vernacular, porque lo que hizo el proyecto TAFOS durante los 15 años que duró fue, bueno, a lo que se dedicaba TAFOS era a formar fotógrafos en distintas zonas eh, rurales y marginales, urbanas marginales, ¿no? Entonces, es un archivo de alrededor de 60.000 fotografías, el archivo, no, perdón, un poquito más, 80.000 negativos fotográficos. Son fotógrafos de distintas zonas rurales del Perú. Comenzó en Ocongate, en el Cusco, en Juli, en Puno bueno, y en otras zonas del Perú y en Lima, sobre todo en el barrio del Agustino, ¿no? Y de ahí salió un fotógrafo relativamente popular que eh, Daniel Pajuelo, ¿no? Es como el fotógrafo de toda esta serie de fotógrafos autodidactas, o bueno, no autodidactas porque iban por un taller, pero de estos fotógrafos vernaculares, el que se convirtió en profesional, el único de ellos que se convirtió en profesional fue Pajuelo, ¿no? Y de ahí, pero ahí, luego hoy día la computadora me está traicionando, no sé por qué no abre creo que ya abrió el archivo de Torres. A ver. Quizás si tienes problema me lo enviaras a mi correo, es muy pesado. No, es que está abierto, pero no me deja cerrar la... Ya, porque la otra alternativa es que tú me pudieras enviar un PDF o un PPT, es un PowerPoint. Quizás me puedes enviar a mí el Power como alternativa y yo lo puedo mostrar desde acá, si es que hay algún problema. No, está abierto, pero hay una pantalla que no me deja... A ver, es una cuestión... Bueno, lo cerró. Bueno, ahora vamos a intentar abrir otra vez. Ahora sí debería abrir el archivo. Bueno, como les decía, existe el proyecto TAFOS, que es como el proyecto de fotografía vernacular más ambiciosa. Bueno, todo el archivo se encuentra en la Universidad Católica, tanto el archivo de TAFOS como el archivo de Pajuelo, ¿no? El archivo de TAFOS, como les digo, es alrededor de 80.000 negativos y el archivo de Pajuelo debe ser alrededor de 40.000. Porque Pajuelo de ahí hizo todo un trabajo profesional en medios, ¿no? Trabajó en algunos de los diarios más importantes del Perú. Y bueno, falleció muy joven, ¿no? Pajuelo falleció alrededor de los 35 años, ¿no? De un tumor cerebral, ¿no? Y bueno, el otro caso de fotografía vernacular, que es el que yo he trabajado desde hace unos años, o que vengo trabajando desde hace unos años, es el archivo de Nicolás Torres, ¿no? Ahora sí está abriendo. Bueno, en el caso de Nicolás Torres, bueno, ahora sí, creo que me está funcionando.
A ver si vaya. Acá está. Ya, ahora sí se puede ver el artículo. Dice Alfredo, ahí sí. Ahí se está viendo el. Ahí. Ahí sí. Nicolás Sí. Torres y la fotografía vernacular. Perfecto. Bueno, este es un pantallazo de, bueno, él tuvo mucha prensa, ¿no? Y vamos a hablar de lo que sucedió. Esto sucedió en el 2015, se hizo la segunda Bienal de Fotografía en Lima, y ahí pudimos, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con el señor Nicolás, ¿no? Que es una rara avis dentro de la fotografía vernacular peruana, porque él guardó casi todo su archivo, ¿no? Que es alrededor de 60.000 negativos, es decir, es el archivo vernacular más grande después del archivo de Tafos, ¿no? El archivo de Tafos, como le digo, es de alrededor de 80.000 negativos. Se encuentra disponible para que ustedes lo puedan ver en la página web de la Católica, ¿no? Ustedes cliquean Tafos Pontificia Universidad Católica del Perú y van a poder acceder al archivo de Tafos. Por lo que yo sé, ya se han escaneado alrededor de 20.000 negativos de Tafos, ¿no? Todavía es una labor bien lenta la que están haciendo con el archivo tanto de Tafos como de Pajuelos. Y en el caso de Nicolás Torres, bueno, yo he podido escanear algunas cosas, no hay ninguna institución todavía interesada en el trabajo de recuperar la obra de Nicolás. Eh, por una cosa de clasismo de los coleccionistas de fotografía en el Perú y de la precariedad de las instituciones fotográficas en el Perú, no existe ninguna institución que preserve la fotografía, ningún fondo sobre la fotografía en el Perú, a diferencia de Chile. Y obviamente la fotografía del señor Nicolás está más en colecciones de afuera, o sea, sobre todo en las colecciones que cura Alexis Fabry, este curador francés de fotografía latinoamericana. Y bueno, gracias a Fabri se ha podido ver pues, la obra de Nicolás Torres en Foto España, en el ICP de Nueva York, ¿no? En el Palais de Tokio de París. Entonces, Fabri le tiene mucha fe a la obra de Nicolás porque no ha visto un caso similar de un fotógrafo vernacular contemporáneo, porque todavía el señor Nicolás se encuentra en actividad que tenga un archivo de ese tamaño, ¿no? Y con fotografías de época tanto en impresiones como en negativos analógicos, ¿no? Entonces, bueno, cuento un poco la historia del señor Nicolás. Bueno, el señor Nicolás nació a fines de la década de los 50, es de origen, sus padres son de origen andino, de Huancavelica, y él tuvo una infancia rural y nace en Lima, se va a Huancavelica, de ahí regresa a Lima cuando es niño, porque no había las posibilidades de educarse, y en Lima, básicamente, en su juventud, él empieza a trabajar como obrero ladrillero, ¿no? O sea, haciendo ladrillos de adobe, ¿no? Porque en los barrios marginales no hay para otro tipo de construcción, entonces todavía se sigue, o al menos en la década de los 70, todavía se construían muchas casas con ladrillos de adobe, ¿no? De barro, ¿no? Es una tradición que viene desde lo prehispánico. Y acá, pues está a la izquierda, ven una fotografía del señor Nicolás, está en la puerta de su casa, que también está construido con adobes, y a la derecha es una foto de la ladrillera en la cual trabajaba el señor Nicolás, ¿no? Y el interés de la fotografía del señor Nicolás viene cuando un día, trabajando con los obreros, llega un fotógrafo también vernacular, ambulante, al lugar donde ellos trabajaban y empieza a vender fotografías de un evento, ¿no? Y el señor Nicolás se da cuenta que vendiendo fotografías podía conseguir mucho más dinero para mantener a su familia que trabajando como jornalero, ladrillero, 12 o 13, 14 horas, que es como lo que se trabaja en estas zonas, ¿no? Entonces ahí comienza, digamos, el desarrollo del señor Nicolás como fotógrafo. ¿No? Lleva algunos cursos eventuales, ¿no? En algunos estudios fotográficos, pero no formaliza, y lo que él va a hacer es más un entrenamiento autodidacta con la fotografía, ¿no? Y sobre todo, él va a registrar las vivencias del barrio de Cajamarquilla, ¿no? El barrio de Cajamarquilla en Lima está al lado de una zona arqueológica, es la zona arqueológica más grande de la ciudad de Lima, que es la ruina de Cajamarquilla,
y era una zona a comienzos de los 80 abandonada, ¿no? Que le pertenecía a un banquero magnate, y ese banquero magnate pues, se le encontró cosa de corrupción y huye del Perú, ¿no? Y cuando huye del Perú, un grupo de migrantes decide invadir esa zona y hasta ahora viven en esta zona de Cajamarquilla, ¿no? Se convirtió en una tierra de nadie y los pobladores la tomaron, ¿no? Y lo que hace el señor Nicolás es esta población, hace la historia gráfica de esta población desde el año 81 en que él empieza a tomar fotografía analógica hasta la actualidad, ¿no? Ya el año 2001 él deja de tomar con analógica, se consigue cámara digital, ahora todo lo toma en digital, pero tenemos un archivo que va del 81, o sea, de casi 20 años solo de fotografía analógica, ¿no? No estoy contando la fotografía digital, no estoy viendo porque ese es otro tema, pero sí he podido revisar el archivo analógico hasta el año 90 más o menos, ¿no? O sea, porque es muy abundante y es muy pesado revisar este archivo, digamos, tira por tira de fotografía analógica, ¿no? En el caso de su estética, bueno, el señor Nicolás tiene una estética casi renacentista en algunos casos, porque él intenta hacer composiciones casi perfectas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hace como una especie, en este caso de esta fotografía que ustedes ven acá, hace una composición triangular, ¿no? Muy tradicional, en algún sentido muy clásica, y yo he visto los negativos de cómo él va moviendo los personajes para crear esta especie de pirámide, ¿no? De pirámide humana, de gente que después acá le decimos una pichanguita de fútbol, ¿no? Han jugado fútbol y están después celebrando con unas cervezas, ¿no? Y también los niños que están levantando la caja, ¿no? Hay todo un proceso de construcción del momento fotográfico que es bien interesante cuando uno ve los negativos del señor Torres, ¿no? Acá el personaje de la izquierda también intentando abrir la botella con la boca, ¿no? Que es una cosa muy de los barrios populares acá en el Perú. No sé si en Chile también se hace eso, pero bueno, acá es como muy habitual, ¿no? Y bueno, después de la exposición de 2015, bueno, que se exhibió en una galería de Miraflores, de la Municipalidad de Miraflores, conseguí ese espacio gracias a las gestiones de Jorge Villacorta, que es uno de los, quizás el más entendido curador de fotografía en el Perú y también un fanático de la obra de Nicolás. Conseguí ese espacio e introducirlo en la segunda Bienal de Fotografía de Lima, y tuvo bastante repercusión mediática. Era algo que no se había visto nunca en Lima, ¿no? O sea, digamos, un fotógrafo totalmente fuera del circuito tradicional, comercial, ¿no? Que exponía en una galería. Y esta es una nota que salió, están viendo una nota periodística que salió en la revista Cosas, es algo así como el equivalente, ¿cuál es la revista del corazón en Chile? Creo que se llama Hola, no sé, pero es un equivalente a estas revistas. Y bueno, salió esta nota porque a partir de la exhibición, poco después de la exhibición que se hizo en la Bienal, Fabri exhibió 50 fotografías de Nicolás Torres en el ICP de Nueva York, ¿no? Entonces, por eso dicen acá cultura chicha en Nueva York, ¿no? Entonces, y bueno, hay un collage de las fotografías de Nicolás que salió en esta nota. Bueno, esta es otra nota periodística que salió en el diario El Comercio, bueno, el diario no diré más importante, pero el diario más poderoso, pues algo así como el equivalente al Mercurio en Chile. Y claro, ¿no? El fotógrafo de barrio que llega a las galerías de arte, ¿no? Entonces, eso fue a partir de la exposición que curamos con Nicolás. Y bueno, como les decía, lo interesante de la fotografía del señor Nicolás es la amplitud de su registro y la horizontalidad de su mirada, ¿no? Al ser un fotógrafo que sale del mismo barrio, que sale de la misma población, obviamente los pobladores tienen una relación totalmente horizontal y de confianza con él, ¿no? Entonces eso cambia totalmente la visión que uno tiene de la fotografía de las clases populares, porque generalmente, como hemos visto, la fotografía documental tradicional, no sé, desde Walker Evans, ¿no? Elogiemos a los grandes ojos, bueno, el Let Us Praise the Famous Men que hizo con James Agee, uno ve cierta tristeza, ¿no? En estos personajes del sur norteamericano en la época de la depresión,
Pero en el caso de, bueno, ya que el fotógrafo documentalista, a pesar de que va y se instala en el barrio, no es un personaje, no siempre hay una distancia. En el caso del señor Nicolás, va más allá pues, de la fotografía documental tradicional de las clases populares, porque él es un personaje más del barrio y era total confianza de los pobladores, una amistad de los pobladores con el fotógrafo que los retrata, ¿no? Y esta es una fotografía de las primeras del señor Nicolás, incluso no encontré negativo, solo había la foto impresa. Incluso ven acá pues cómo, cómo la polilla y el tiempo ha afectado la foto. Es una foto del año 81, cuando recién comienza la invasión de la explanada de Cajamarquilla. No es una explanada desértica. Hasta ahora, más de casi 40 años después de la invasión, esta zona no cuenta en muchos lugares con agua potable. Es una zona todavía marginal de la ciudad de Lima. Y bueno, estos son los pobladores netamente andinos, o sea, con instrumentos tocando alguna música tradicional, ¿no? Y como ven, pues, ¿no? Primero adobes, esteritas, ¿no? Se está formando el barrio, ¿no? La llegada de la parroquia, ¿no? Entonces hay como, bueno, acá está jugando con un ojo de pez, porque empieza, el señor Nicolás pues se precia de su colección de cámaras y de lentes, ¿no? Empieza realmente a cultivar un amor por la artesanía, por la fotografía casi de una manera artesanal, ¿no? Y tiene momentos que a mí me parece brillantes en la captación de la luz, ¿no? En la composición, ¿no? Esta foto a mí me encanta mucho, ¿no? Este matrimonio al atardecer, ¿no? Y bueno, casi hay toda una parte de la obra del señor Nicolás que son las fotografías de barrio, ¿no? Que es vamos, de ahí vamos a ver las otras fotografías que son las fotografías de los conciertos, ¿no? Digamos, hay como dos grandes temas en la obra del señor Nicolás. Uno es obviamente la fotografía del registro de la vida, de la intimidad del barrio, de la población de Cajamarquilla en las afueras de Lima o en las zonas periféricas de Lima, y el otro es la labor que él hizo como fotógrafo de conciertos de música chicha, ¿no? Música tropical peruana, ¿no? Esa fue una labor nocturna, ¿no? que él hizo, ¿no? Entonces tenemos estas dos grandes ejes de la obra del señor Nicolás, ¿no? Bueno, acá unas adolescentes de quinceañero, ¿no? Como ven, pues el barrio recién se está conformando. Acá la veo como las parejas las posibles parejas de estas muchachas, y como ven, todavía el barrio Cajamarquilla tenía muchas zonas rurales, ¿no? Muchas zonas donde todavía no se urbanizaba, ¿no? Bueno, acá está, es una foto de los comienzos, bueno, es uno de los hijos del señor Nicolás, también a mediados de los 80s, la gente del barrio. Esa es otra fotografía que me gusta mucho, ¿no? Es, al parecer, un padre soltero, seguro la madre murió de alguna enfermedad, y bueno, o la madre se fue, no sabemos, pero bueno, y el señor Nicolás eventualmente me cuenta algunas de las historias de las fotografías, pero esta es una de las fotos que más me gusta, ¿no? Este es del padre con el niño, ¿no? En una casita de esteras, ¿no? No sé, la estera es el primer material que se utiliza cuando se invade una zona o una población, ¿no? Se comienza con esteras, de ahí se pasa al adobe y de ahí eventualmente al ladrillo, ¿no? Y al cemento, ¿no? Pero ese es un poblador muy pobre, pero que exhala una dignidad que es conmovedora, ¿no? Acá otros pobladores de la zona de Cajamarquilla que trabajaban en un circo con sus ropas de trabajo, la equilibrista con el payasito, con sus hijos. Acá otros niños, como ven, ahí están los ladrillos que se están trabajando, y al lado de la ladrillera también parece que criaban como cerdos, ¿no? Y que estos niños están cabalgando ese cerdito, ¿no? Hay un cuento muy famoso que se llama Montacerdos, de un escritor peruano, Cromwell Jara, ¿no? Es una costumbre acá de los niños montar los cerdos en las zonas periféricas o rurales dentro de la ciudad.
Y bueno, como les digo, ¿no? Esta cosa horizontal que tiene el señor Nicolás, o sea, a diferencia, digamos, del fotógrafo documental tradicional con conciencia de clase que quiere ir a los barrios populares y captar la vida popular, el señor Nicolás obviamente no tiene que hacer ese cambio, él está en total relación horizontal con los pobladores y tiene también una cosa muy cercana con los niños, ¿no? Hay una cosa muy empática del señor Nicolás con los jóvenes, ¿no? Acá una foto de una actuación en un colegio. Bueno, acá otra foto de los compañeros ladrilleros, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta, mucho de esto, pues bueno, no sé cuán similar sea el proceso de migración limeño con el proceso de migración que ha habido en Santiago, pero bueno, en Lima el proceso migratorio explota en los años 70 y en los años 80, y bueno, casi todos son campesinos que vienen de un campo totalmente empobrecido, y obviamente llegan a la ciudad y no tienen dónde vivir, ¿no? Entonces lo que están viendo ustedes acá es una de las casas precarias que se construían, que los obreros construían alrededor de la ladrillera para tener dónde dormir, ¿no? O sea, vivían en la misma ladrillera, ¿no? Bueno, acá otro de los personajes del barrio de Cajamarquilla. Si ustedes se dan cuenta, acá también hay una cosa, estas manchitas de verde, ¿no? Son los hongos, ¿no? También hay algunas, en algunos casos varias, sobre todo las fotografías del comienzo de los 80s y por la humedad, están teniendo un proceso de, de hongos que hay que también corregir en algún momento, ¿no? Y bueno, también hay estas cosas, estas fotografías en las cuales él como que hace montajes, ¿no? Casi teatrales donde actúan algunos de sus amigos o personajes del barrio, ¿no? Acá como que le está intentando robar la radio. Y bueno, esta es otra foto interesante. La maja desnuda en versión barrio popular peruano. Y claro, esta es una fotografía que, bueno, que el señor Nicolás me contó que a veces señoras le decían, tómame una foto en paños menores para enviarle a mi marido que se encuentra en la selva o que se encuentra en otra región trabajando, ¿no? Entonces, quiero enviarle esta foto para que él no se sienta tan solo, ¿no? Entonces, esta y habían otras. Esta, al parecer, Nicolás la conservó. Generalmente las mujeres no querían que él conservara la foto, que se las enviara directamente al marido. Parece que esta, al parecer, nunca pagó y nunca le envió, entonces se quedó con esta foto, pero me dijo que hizo varias de estas fotos de señoras que posaban en ropa interior para el esposo que estaba en viaje, ¿no? O trabajando en otra parte del país. Bueno, otra foto de actuación colegial. Sí, bueno, hay una cosa con la alegría popular, ¿no? Muy distinto a lo tradicional que hay en el fotógrafo documental, que generalmente la gente de los barrios populares, bueno, lo que decían, lo que se decía antes, ¿no? La pornomiseria, ¿no? Ese era un término que la Escuela de Cali en Colombia acuñaba para hablar de esta forma de mirar en el cine o en la fotografía los barrios populares, ¿no? Enfocarse en el dolor y no tanto en la celebración, en la alegría que existe, ¿no? Bueno, esta es una fotografía muy interesante también de la zona, como les digo, Cajamarquilla todavía hasta la actualidad tiene algunas zonas que son eh, donde se siembran casi campesinas, y acá hay una fiesta. Es interesante porque acá, como están en plena fiesta, el señor Nicolás no ha podido colocar a los personajes en una composición perfecta, pero tiene un movimiento interesante, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de los intentos clásicos del señor Nicolás, acá no ha podido porque estaban en plena celebración. Al parecer que es un bautizo, ¿no? Está el niño todo vestido de blanco, bautizo del niño y de la niña, ¿no? Y los están sosteniendo los discos con los cuales están bailando, ¿no? Atrás, si ustedes se dan cuenta, hay alguien que está colocando en un pequeño tornamesa y acá están los discos de 45, de 7 pulgadas, sosteniéndose y bueno, todos están celebrando, están bailando, ¿no? Ha captado ese momento, ¿no? Bueno, acá hay otra madre de barrio popular y bueno, en las antípodas de la pornomiseria,
a pesar de la precariedad que se nota en la que se vive, en que vive el personaje, pues la vemos totalmente alegre, ¿no? Que es algo que no se ve generalmente en la fotografía documental, ¿no? Que en su intento de denuncia moraliza y supuestamente flagela al poblador popular para que muestre su rostro más dolido, ¿no? Cosa que es totalmente opuesta en la obra del señor Nicolás. Bueno, acá hay un autorretrato del señor Nicolás, es el personaje que está acá, debe tener acá unos 27, 28 años, y esto es en la zona, esto no es Cajamarquilla, este es un resto arqueológico que se llama El Paraíso, tiene alrededor de 5.000 años. Se sospecha que es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de Lima, todavía se está investigando, pero hasta ahora se ha comprobado que tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Y está hecho con piedritas. Bueno, esta es otra fotografía. También, como vemos, esa mirada frente al goce, ¿no? Al goce, a la alegría de vivir a pesar de la precariedad, ¿no? En casa de una celebración de cumpleaños. Y claro, vemos estos pequeños detalles que alegran esta fiesta, a pesar que la casa pues es totalmente precaria, ¿no? No tiene ni siquiera techo, ¿no? Son 4 esteritas colocadas en forma cuadrangular. Y bueno, el otro gran tema o el otro gran eje de la obra del señor Nicolás es precisamente las fotografías que él hace en los conciertos, tanto de los personajes que están cantando como de los personajes del público. Y bueno, esta es una foto que le pedía mucho al señor Nicolás, ¿no? Hay un momento en el cual, en el concierto, bueno, este es un personaje famoso, el de la derecha, que es Lorenzo Palacios Chacalón, quizás el cantante de música tropical, chicha, más importante del Perú en los 80, es toda una leyenda en mi país. Y realmente una de las fotografías que más le pedían en los conciertos al señor Nicolás es el momento en el cual el público sube al estrado y se toma una foto con el cantante, ¿no? Es como la foto del recuerdo, ¿no? O con el personaje que anima, o la bailarina que anima el concierto, ¿no? Esta es una foto también bien simpática, bueno, y es un personaje bien singular, esta bailarina, porque esta bailarina después se convirtió en congresista en el Perú, aunque ustedes no lo crean. Es Susy Díaz, y en el año 90 ella entra al Congreso, 92, si no me equivoco, entra en el Congreso, y no fue mala congresista, a pesar de todo. Bueno, acá hay otra foto de los personajes del señor Nicolás, bueno, del público, ¿no? En los conciertos. Es interesante acá. Bueno, acá la imagen de atrás es una imagen muy famosa en el arte callejero peruano, que es la del tigre que rompe sus cadenas. Acá vemos así como la secuencia, ¿no? Esperen, voy a compartir otras series de imágenes ahora de los conciertos. Y la serie que les voy a mostrar es la serie que Alexis Fabri compró para unos coleccionistas mexicanos. Bueno, él, no me acuerdo ahorita, puedo verlo acá, creo que tengo el libro. Se llaman Los Coleccionistas. Acá está. Bueno, el libro se llamó Chicha Dreams y es la colección de Leticia y Stanislas Poniatowski. Leticia y Stanislas Poniatowski son 2 grandes coleccionistas de arte, bueno, de fotografía latinoamericana. Bueno, Fabri ha hecho varias exhibiciones bueno, él cura esta colección. Bueno, ahora ya abrió la fotografía, voy a compartir. Vamos a poner compartir.
Entonces, ahora sí. Las fotografías que van a ver ahora son las fotografías que son parte de la colección, como les decía, de estos millonarios mexicanos, que son Leticia y Stanislas Poniatowski, son unos coleccionistas de fotografía que radican en México. Y esa colección ha sido curada, sigue siendo curada por Alexis Fabri. Como les digo, es una exhibición que ha tenido, una colección que ha tenido varias exhibiciones en varias partes del mundo, ¿no? Incluyendo, no sé si conocen este libro Urbes Mutantes. Primero fue una exhibición en el Banco de la República de Colombia, que sacó también un libro espectacular, y de ahí se exhibió en el ICP, y de ahí se exhibió en el ICP, ¿no? Esta exhibición que se llama Urbes Mutantes, ¿no? Y de parte de esta colección se sacó el año 2016 un libro que se llama Chicha Dreams, publicado por Dashwood Books, ¿no? Dashwood es una librería muy bonita, muy especializada totalmente en fotografía, que queda en Manhattan. Creo que es la librería más especializada en fotografía que he encontrado en mi vida, o está ahí en pleno Manhattan, y tienen una pequeña editorial, ¿no? Que se llama Dashwood Books, y Dashwood Books sacó un pequeño librito llamado Chicha Dreams con las fotos de Nicolás Torres, y con las fotos solo de los personajes que van a los conciertos de Chicha, ¿no? A ver, vamos a... Entonces, todas estas son las fotos que pertenecen a la serie Chicha Dreams, ¿no? Y como les digo, y claro, todas no son tomadas de los negativos, son impresiones de época, porque Fabri tiene ese dogma, ¿no? Él generalmente compra no impresiones nuevas, sino impresiones de época, ¿no? Entonces todas son impresiones de época, fotografías tamaño jumbo, que le decimos acá en el Perú, de las personas que asistían a los conciertos de música tropical en el Perú, ¿no? Claro, es otra línea, ¿no? Muy distinta a la fotografía diurna de la vida de barrio. Esta es totalmente la vida nocturna. Y creo que también Fabri ha incluido esto para otro libro de fotografía que él ha llamado Noches Fieras, ¿no? También sobre fotografía latinoamericana, pero más sobre la vida nocturna, ¿no? Realmente todos estos conciertos, bueno, el señor Nicolás trabajó para una productora de eventos tropicales, de eventos de música tropical, que era la productora Marcahuasi, ¿no? Que generalmente son fotografías tomadas en los distintos locales que hay en la carretera central de Lima, ¿no? Que es como la zona donde hay más conciertos de música de todos los géneros en el Perú, sobre todo géneros populares, ¿no? Y bueno, esto era, y bueno, al menos antes de la pandemia, obviamente, en tiempos normales, el, digamos, la vida nocturna en la carretera central va de lunes a domingo, ¿no? O sea, todos los días hay un evento. Obviamente de jueves a domingo son los más importantes, pero todos los días hay eventos, ya sea pequeños o grandes, en los alrededor de 200 locales que deben haber a lo largo de la carretera central en Lima, ¿no? Como le digo, es la espina dorsal de la música tradicional peruana, ¿no? Tanto sea folclórica como tropical. Bueno, si se dan cuenta por la ropa, de estas fotografías son en gran parte de los años 90, fines de los 80, 90 más o menos, eh, por las ropas, por los peinados, pero sí es la celebración de lo nocturno, ¿no? En este tipo de fotografías del señor Nicolás.
Y bueno, hay otra gran diferencia con la obra, como les hablaba, si quieren después podemos ver un poquito rápidamente algo de las fotos de Tafos, y la gran diferencia entre la obra del señor Nicolás y la obra vernacular de Tafos o de Pajuelo es que ellos tomaban en blanco y negro. Y esto es algo que obviamente a partir de los años 80 ya, o sea, lo que pedía la masa popular o los clientes del señor Nicolás era la fotografía a color, ¿no? Entonces, esa es, bueno, quizás Müller tuvo ese prejuicio medio artístico de que el blanco y negro era más arte que el color, pero bueno, el señor Nicolás no tenía esas pretensiones artísticas, así que él tomaba con la tecnología que pedía su cliente, que era obviamente la fotografía a color, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia con el archivo de Tafos, ¿no? El archivo de Tafos es totalmente blanco y negro, ¿no? A pesar que son fotos tomadas en los 80s y parte de los 90s, el dogma que impone Müller era que tomaran en blanco y negro, ¿no? Pero en el caso del señor Nicolás es en color, ¿no? Desde el temprano, desde el año 81. Y bueno, sí, pues estas son fotografías que generalmente el público pedía. No sé si este personaje pidió que le tomaran la foto, pero al menos los otros que están como en pose, sí pedían y de ahí, bueno, el señor Nicolás iba, obviamente le daban la dirección y él iba a la casa, una vez que revelaba la fotografía, a venderla, ¿no? Y bueno, una de las anécdotas del señor Nicolás es que muchas veces tenía que ir por barrios un poco picantes y él, para defenderse de los ladrones, él utilizaba, bueno, tenía esta cámara Minolta, ¿no? Unas cámaras Minoltas de acero puro y con eso, como si fuera una boleadora, con eso se defendía de los ladrones, me decía que cuando iba por los barrios un poco peligrosos, ¿no? Bueno, el señor Nicolás es una persona con textura gruesa, ¿no? Así que fornido, ¿no? Así que creo que no, nunca le llegaron a robar sus cámaras fotográficas porque él sí se sabía defenderse. Y también, bueno, los conciertos eran zonas peligrosas también, ¿no? Al menos en cierta etapa de los años 80, 90, los conciertos también había que tener cuidado para defenderse de los amigos de lo ajeno, ¿no? Claro, obviamente el señor Nicolás está totalmente sobrio cuando toma estas fotografías porque es trabajo, ¿no? Sí, no, y aparte porque salir de estas zonas a las 4 o 5 de la mañana que terminan los conciertos, había que estar muy alerta para evitar cualquier problema, ¿no? Pues obviamente los ladrones se aprovechan de la borrachera de algunos de las personas que participaban para robarles fácilmente, ¿no? Pero sí es como la masa popular en su espacio celebratorio. Obviamente están vestidos de una manera, están vestidos de fiesta, ¿no? Esa es la idea, no están con sus mejores galas. Este es el cantante, este es uno de los cantantes, Pascualillo Coronado, hasta ahora es activo. Es otro cantante, Vico Caricia, con un grupo de fans. Y bueno, es otra sensibilidad, ¿no? Acá la del concierto, porque son realmente fotos posadas, ¿no? Tomadas con flash. Y como digo, toda esta es la serie que salió publicada en Dashwood Books, ¿no? En este libro llamado Chicha Dreams. Bueno, estos dos personajes que salen fueron, según el señor Nicolás, eran de Sendero Luminoso, o sea, del grupo guerrillero en los años 80. No sabe
si están vivos o no, ¿no? Pero que iban a los conciertos. Bueno, no sé, me gustaría algunas de sus opiniones, podría mostrar más fotos, al menos es que seleccionar estos dos archivos. Yo No sé. quería hacerte una pregunta, Alfredo, eh, como investigador, ¿no es cierto?, de este tipo de fotografía vernácula. ¿Cómo percibes tú, cómo ves, cómo sientes este cambio que hemos tenido de lo análogo a lo digital? Y qué está sucediendo, según tú, respecto a la fotografía vernacular misma? O sea, si tienes has hecho alguna comparación o tienes alguna reflexión al respecto. Mire, con quien más yo he conversado este tema de la fotografía vernacular es obviamente con Alexis Fabri, ¿no? Alexis Fabri que tiene pues, ahorita al menos en Europa es el mayor especialista de lo que sería fotografía latinoamericana, ¿no? Y bueno, él tiene esta editorial que se llama Toluca, que es una editorial parisina que saca fotografía. Y bueno, con lo que me dice Fabri, o lo que hemos conversado con él, es que él no ha encontrado un caso análogo al del señor Nicolás en la fotografía latinoamericana, ¿no? O sea, de un fotógrafo vernacular de origen obrero, ¿no? Que haya guardado un archivo, ¿no? Lo que he encontrado es mucha fotografía incidental, ¿no? O sea, fotografía que los estudios encargaban, ¿no? A fotógrafos anónimos, pero un fotógrafo como con la cantidad de obra o de archivo del señor Nicolás no la he encontrado, ¿no? Y él, como les digo, es uno de los mayores difusores de la obra del señor Nicolás. Cuando hace sus exposiciones o sus colectivas de fotografía latinoamericana siempre lo incluye. Creo que es un caso singular, y es una rareza, ¿no? Porque ni siquiera en México Fabri ha podido encontrar un fotógrafo que haya guardado su archivo como el señor Nicolás, ¿no? Por esa precariedad misma del fotógrafo vernacular, del fotógrafo ambulante que vive el día a día, y que no guarda, pues no guarda. ¿No? El señor Nicolás, por alguna cosa singular del destino, decidió que él quería guardar sus negativos. También porque de alguna manera lo que él me contaba es que mucha gente le pedía fotos que él había tomado años atrás, ¿no? Entonces de ahí él se dio cuenta de que era, él, él era como una memoria viva, ¿no? Entonces él tenía como la obligación de guardar las fotos o los negativos, porque en algún momento alguien le iba a pedir, oye, esa foto que me tomaste hace 5 años, la tienes, la perdí. Entonces muchas veces me dice que él ha habido clientes que le han perdido y él tiene un sistema de catalogación, ¿no? Incluso tiene las fotografías impresas y cada tira tiene un código con el año y con el mes en el que ha sido hecho, ¿no? Entonces, había como o existe como una intuición en el señor Nicolás muy rara en los fotógrafos vernaculares de que su archivo es la memoria de una colectividad, ¿no? Y que él tiene que guardarlo, ¿no? Claro. Obviamente hay unos problemas de hay problemas de conservación, ¿no? No, están en cajas de cartón nada más, ¿no? Guardadas, pero no hay una mayor estabilización del archivo, ¿no? Entonces eso me imagino que en algún momento Por alguna eso institución se va a tener que encargar de eso, ¿no? Porque hay que luchar con los hongos, la humedad, claro, por eso es que el- disculpa, la investigación que tú haces es importante, porque la verdad es que fotógrafos vernaculares importantes hay, pero simplemente no han sido, como te dijera, no ha habido interés de parte de ninguna institución o de proyectos específicos de poder catalogar su trabajo. Por ejemplo, aquí mismo en el sur de Chile hay varios fotógrafos desde que esfuerzos que se han hecho de, ¿no es cierto?, de generar una obra, un catálogo con su trabajo, por ejemplo, desde los fotógrafos alemanes, desde los fotógrafos ingleses que llegaron, por ejemplo, el caso aquí en el sur de Chile, los Falk. Una de las personas aquí en Chile que ha estado muy preocupado de ese tema es Margarita Alvarado del Instituto de Estética de la Católica.
Aquí mismo en el sur, ¿no es cierto?, han habido varios esfuerzos por generar publicaciones en las cuales, ¿no es cierto?, nos muestren esa historia de la fotografía vernacular. Sobre todo aquí en el sur hay bastante, como te dijera, información por el tema de la colonización alemana. Eh, por ejemplo, hay otros casos de fotógrafos vernaculares que tienen mucha obra. Hace poco Bárbara Chell hizo Bárbara Chell con la Tania Bageman acá en Valdivia, en el sur de Chile, hicieron una publicación sobre la primera fotógrafa que se tiene memoria en Chile, una niña alemana, ¿no es cierto?, que fue en la época del año entre el 1890 y 1900. Mariana Matus también hizo un proyecto sobre Proboste, un fotógrafo de la localidad de Osorno, que tenía también gran cantidad de archivos, pero más bien, ¿qué quiero señalar con esto? Que han sido preocupaciones individuales de fotógrafos o de académicos, ¿no es cierto? Pero habitualmente no hay mucho apoyo para generar este tipo de archivos. ¿Ya? Sabemos, nuestro país, por ejemplo, lo de como ejemplo en Chile, es un país que tiene una memoria muy frágil. En Chile las cosas se olvidan con mucha facilidad, y por conveniencia muchas veces en todos los ámbitos. Entonces todos estos esfuerzos que en este caso particular como el tuyo se agradecen, pero hace falta que exista, ¿no es cierto?, una mirada más profunda o más miradas hacia este tipo de trabajo o este tipo de ámbito como es la fotografía vernacular, porque en el fondo son reflejo de una época, nos están testimoniando no solo un determinado barrio, sino que admiten análisis desde diferentes aspectos, ¿no es cierto?, de la condición humana, y la verdad es que son sumamente importantes dentro de ese contexto. Yo mismo, por ejemplo, ahí con el tema este de Trafiñanco, tengo una serie de archivos de su obra digitalizado, ¿no es cierto?, que podría llevarlos a hacer un libro de mucha fotografía, ¿ya? Pero simplemente las instituciones oficiales de la cultura lo único que te piden es que tú les facilites, les proporciones para ellos guardar ese archivo, ¿me entiendes? Entonces, no hay mucha interés de producir o desarrollar este tipo de publicaciones. Creo que falta ese estímulo. Por eso que admiro a la gente que sí lo hace, ¿ya? Y que puede de una u otra manera eh, desarrollar este tipo de trabajo. Mónica Asenberg, si estás por ahí, vi que escribiste algo en el chat, si puedes hablarlo, porque como no estamos con la imagen de Alfredo, sería importante que nos Estoy viendo que hay un hablara. comentario ahí sobre esto. Sí, me parece extraordinario el trabajo del fotógrafo y también la puesta en valor, digamos, ¿no? Que se lo mire desde una mirada de estudio, lo pone en otra valorización. Lo que me sorprende es que vi que expuso en Nueva York, ¿no? Y yo digo, ¿cómo verán desde Nueva York estas manifestaciones populares latinoamericanas? No sé, a mí a veces me entro en contradicción, porque bueno, exponer en una galería en Nueva York nos hace sentir que estamos en la vidriera del mundo. Pero por el otro lado, o sea, bueno, lo que yo les contaba ayer es que expongo en lugares, en escuelas, en plazas, en centros culturales, barriales, justamente porque a mí me parece que quienes nos tenemos que fortalecer somos nosotros frente a nuestra propia mirada, ¿no? Valorizar estos encuentros de la gente en el barrio, de valorizar nuestra cultura y nuestras costumbres. Nada, creo que tenemos que empezar a ir al opuesto, valorizar más lo que ve nuestra propia gente de nosotros mismos que exponernos a la mirada prejuiciosa. Yo lo sé porque viví en Italia y casi o sea, lo que nos miran es como cosas raras, digamos, ¿no? Que esto de Como la fenómeno.
Claro, viste, esto como se exhibían los indios que llevaban a Europa para mostrarlo. Entonces, me parece tan extraordinario este trabajo de un valor cultural impresionante que tenemos que mostrarlo para nosotros mismos, para valorizar nuestra propia cultura y nuestras manifestaciones culturales. Nada, felicito este trabajo hermoso. Sí, es bien interesante porque obviamente el señor Nicolás vende la fotografía a este curador que es Fabri, el que, digamos, lo lleva en sus exposiciones que él hace de fotografía americana. Son en colectivas, ¿no? En colectivas que él realiza, sobre todo la que exhibió en el ICP se llamó Urbes Mutantes. Y cuando yo le pregunto al señor Nicolás, oye, señor Nicolás, sus fotografías las han expuesto en como que sonríe, ¿no? Pero su vida cotidiana no cambia, ¿no? Porque el señor Nicolás sigue tomando fotos en el barrio, o sea, sus principales clientes son la gente con su vecino, la gente con la que él vive. Entonces, para él en realidad lo de exhibir como que lo alegra. También cuando exhibió en la Bienal de Lima, lo alegraba, ¿no? Decía, qué bien, que se vean mis fotos, ¿no? Pero él, para él lo importante es continuar trabajando, ¿no? Continuar trabajando y estar día a día siguiendo captando la vida del barrio en el que vive, ¿no? Entonces creo que ese es para él su principal logro, ¿no? Y él tiene un hijo que es grabador, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿usted es artista? No, el único artista es mi hijo, ¿no? Yo simplemente trabajo, ¿no? Creo que hay una cosa en el señor Nicolás que a pesar de ese relativo fama o no sé, suceso de su fotografía fuera del Perú, de que algunos coleccionistas afuera le hayan comprado, no afecta en nada su vida y para él lo importante es seguir fotografiando y no cambia en nada su forma de percibir el mundo, ¿no? Eso me parece interesante porque él se concibe más como un trabajador que como un artista o algo así, ¿no? La idea, esa moral del trabajo que él tiene, es bien profunda, ¿no? Entonces creo que lo otro, esas otras vanidades no le llaman mucho la atención. Él sigue siendo muy obrero en su forma de ser, en su forma de ver el mundo, ¿no? Eso me parece bien valioso. Tú decías que la exposición se llamó Sí, pero Mutante. también es la mirada nuestra como, digamos, quienes observamos el mundo del arte, cómo valorizamos más a quien expone en Nueva York que quien expone en un centro cultural barrial, digamos. Esa es la mirada que a mí me parece que tenemos que... Que cambiar. Claro. Obviamente, yo me recuerdo con algunos celos, o sea, ha habido muchos celos en los fotógrafos, en algunos fotógrafos profesionales en Lima, por el señor Nicolás, ¿no? Yo les contaba a algunos que sí, que le compró tal coleccionista, ¿no? Y notaba ese recelo, ¿no? Como si ellos quisieran estar en su lugar, pero tampoco en realidad ellos quisieran estar en su lugar, estar viviendo, porque no les interesa eso, ¿no? Entonces hay una cosa ahí clasista, eh, hipócrita un poco en el ambiente fotográfico profesional, sobre todo porque hay mucha gente de la clase alta que lo practica, ¿no? Entonces hay esa cosa que yo sí he detectado, ¿no? Un celo, y hay varios fotógrafos que en realidad tratan de minimizar la obra de Nicolás Torres precisamente por su origen, ¿no? Por su origen y por donde él trabaja, ¿no? Erasto, querías decir algo, perdón. Erasto desde Sí, México. sí, me gustaría también hacer algún comentario. Yo como arquitecto hace muchos años, pues trabajé como arquitecto 10, 11 años de mi vida y después me dediqué exclusivamente a la fotografía. Pero me tocó vivir aspectos de lo que ahora nos muestran aquí en estas imágenes, los barrios bajos, digamos, la gente humilde. Y a mí lo que me sorprende, que creo que aquí no se ha manifestado, es cómo ellos viven con una alegría que a veces la gente del poder no tiene. Es decir, ellos en su pobreza, en su falta de recurso económico, viven una felicidad más bien, más que alegría, una felicidad que parece algo extraño, pero ellos con muy poco hacen mucho. Y lo bueno aquí es que este material pues se ha rescatado.
las gentes que lo promuevan en el mundo, en esos ámbitos de Nueva York y no sé dónde más en Europa, pues nada más es eso, que la gente que tiene el poder económico para hacerlo está ahí. El que produce pues puede estar escondido o ya haber muerto, en fin, una serie de cosas. A mí, por otro lado, quisiera decir que en estos trabajos que estamos viendo en estos días, me siento muy contento de que no veo la famosa fotografía contemporánea, que en lo personal, pues a mí no me agrada, he de manifestarlo. Se lo manifiesto a mis alumnos también, pero no porque a mí no me agrade, ellos no les agrade. Entonces se les explica, se les enseña y cada quien su creatividad la desarrollará. Pero de nuevo con este trabajo, qué bueno que esta persona pudo conservarlo durante tantos años y que a pesar de que tenga algunos detalles de que no se puede mantener porque hay, pues como dijeron, hongos, humedad, etcétera, pero algo hay ahí que se puede rescatar. Falta, como dicen las instituciones, que puedan apoyar, porque se requiere dinero para rescatar los trabajos, la colección, etcétera, mantenerla. Pero bueno, yo quiero felicitar a Alfredo, ¿verdad? ¿Sí? Por esto que nos está mostrando. Me agrada mucho y felicidades. Gracias. Sí, no, yo no sé si en México hay un caso similar. Bueno, al menos cuando yo hablaba con Fabri me decía que no, porque obviamente fotógrafos de barrio han existido, la cosa es que los archivos no se han preservado. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque sí, o sea que registro de la vida de las clases populares, de su alegría, de su forma alternativa de vivir, de su sentimiento de clase. Yo prefiero hablar de sentimiento de clase antes de conciencia de clase, pero hay muy poco. No sé si en México se ha podido o está todavía por rescatarse la obra de algún fotógrafo vernacular. Yo imagino que en estos tiempos de la fotografía digital va a ser más fácil, pero de los tiempos de la fotografía analógica de los 80, de los 90, de los 70, creo que es un poco más difícil, ¿no? Esos archivos en muchos casos ya se deben haber perdido o solo deben haber algunas pocas impresiones de época, ¿no? Hay algunos fotógrafos en la Ciudad de México, sobre todo pues siendo la ciudad capital, ¿verdad? Que sí, inclusive tuvieron cierta fama registrando imágenes pues de los barrios bajos, vamos a decirlo así, de la ciudad, etcétera, y cómo se fue desarrollando. Hay algunos trabajos que están por allá y que sí se han conservado. Pero así como lo estás mostrando ahorita, esto de este señor que está inmerso, está dentro, él vive ahí y ahí trabaja, entonces propiamente no recuerdo así muy bien. Acá en Monterrey hay un compañero fotógrafo que se ha dedicado a registrar imágenes también de barrios bajos, pero más en lugares así como pues prostíbulos, no lo sé, cantinas, así le llamamos acá, lugares donde se expende bebidas alcohólicas y existe la prostitución, una serie de cosas, y que pienso que tiene algo que ha resguardado, ¿no? Habrá que ver más adelante si realmente lo conservó y pues se dé a conocer. Bueno, acá las fotografías del proyecto TAFOS, como les decía, que era en blanco y negro, y lo interesante de TAFOS es que como eran fotos en barrio, se exhibían en el espacio del barrio, ¿no? Eso, lo que habla Mónica, es bien interesante del proyecto TAFOS. Lo pueden ver en la página web de la Universidad Católica, TAFOS. Puede escribir el nombre en el chat. Se llama TAFOS, Talleres de Fotografía Social. Y claro, sería como el otro paralelo, ¿no? O sea, el otro gran archivo de fotografía vernacular que hay en el Perú. Bueno, este sí está resguardado por la Universidad Católica. Y bueno, como ven, es una fotografía que está en Puno. Y esta fotografía es muy linda, ¿no? También de una toma de tierras en el altiplano, ¿no?
Y claro, y bueno, hasta acá exhibiendo las fotografías, ¿no? El mismo fotógrafo está exhibiendo su material fotográfico para la comunidad, ¿no? Entonces, eso es interesante el proyecto TAFOS porque se exhibía, los mismos fotógrafos tomaban conciencia de exhibir para su propia comunidad, ¿no? Acá incluso de manera ambulante, ¿no? O sea, llevándolo a otras comunidades, ¿no? En papelógrafos, ¿no? Entonces es bien el formato que sea, ¿no? Incluso si no había una pared en papelitos en el piso con unas piedritas para que se vea. Lo importante era comunicar, ¿no? Entonces eso es bien interesante del proyecto TAFOS, ¿no? Pero sí, hay esta cosa que es en blanco y negro, que a mí me sorprende un poco que el director de TAFOS bueno, creo que también por la facilidad era más fácil revelar, porque ellos mismos, los mismos fotógrafos, el taller era para tomar fotografías, pero también para aprender revelado, los mismos fotógrafos revelaban en blanco y negro. Entonces, en los 80 creo que resultaba más fácil hacer el proceso de revelado en blanco y negro, ¿no? También acá exhibiendo en la puerta de la iglesia. Entonces es bien, bien interesante en ese aspecto el proyecto TAFOS, ¿no? Y tiene momentos también estéticos muy, muy, muy dignos, ¿no? Muy, muy hermosos, ¿no? Con estas fotografías, sobre todo a mí me gusta mucho el TAFOS en el altiplano, porque el altiplano tiene unos contrastes, unas luces y sombras que son increíbles, ¿no? Por algo Chambi era altiplánico, ¿no? Bueno, también estás en una comunidad afro en el Perú. Fueron en varias zonas del Perú los talleres de TAFOS, ¿no? En Lima. Y bueno, eso sí, pues se exhibía en la comunidad, ¿no? Que es creo que lo importante, o en carritos ambulantes como acá. Entonces serían como los dos grandes archivos, ¿no? El de TAFOS y el de Nicolás Torres, ¿no? O el de Nicolás sí, pues todavía es un archivo que no hay ninguna institución todavía preocupada en su preservación. Eso es lo único que me preocupa. Están los fotógrafos, estos son los fotógrafos de Cusco, como ven casi todos de origen campesino. Y bueno, también está ligada con la iglesia de Puno, ¿no? Que en los años 80 tuvo un compromiso político bien, bien importante en el sur andino, ¿no? Que la cruz está compuesta con fotografías, ¿no? Pizarras, ¿no? Todos los formatos posibles para exhibir y para que la fotografía vuelva a la comunidad, ¿no? Alfredo, en estas imágenes se nota un sentido más en la composición que en las que acabamos de ver en color. Me da esa sensación. Yo creo que es el blanco y negro, ¿no? El blanco y negro como que sintetiza formas, el color es más... Y sí, bueno, sí hay una cosa muy preocupada. Bueno, también he seleccionado las fotos que tienen mejor composición, ¿no? Pero sí hay una cosa en los fotógrafos de TAFOS bien interesante a la hora de componer. El mejor de todos es Pajuelo, pero sí hay cosas bien interesantes en la obra de estos fotógrafos, ¿no? Que como les digo, esta fue la única exhibición que hicieron en una galería en el centro de Lima. Pero sí, fue un proyecto muy, muy interesante el de los talleres de fotografía social, ¿no? Esta es la fotografía de la exhibición que hicieron en una galería de un centro cultural en el centro de Lima, tratando de tener esta estética ruda de la fotografía callejera, ¿no? Claro, ¿cómo exponer fotógrafos vernaculares también, ¿no? O sea, sobre todo este tipo de fotografía, enmarcarlos,
tampoco es algo que es una cuestión también interesante, ¿no? O sea, es una fotografía que obviamente no pretendía estar enmarcada, ¿no? Realmente la fotografía vernacular o del fotógrafo ambulante era para tenerla en álbumes, ¿no? O pegada en la pared, ¿no? Tiene otra estética, digamos. Y los montajes también deberían plantearse de otra manera, creo. Yo, por ejemplo, para la exhibición de Nicolás no utilicé enmarcados ni nada de eso, ¿no? Los coloqué en la pared y en álbumes fotográficos, como en collages, así. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, ya creo que estamos también con el tiempo. Sí, bueno, ¿Algún comentario? Alfredo, en primer lugar, agradecerte por haber accedido, ¿no es cierto?, a participar con tu interesante trabajo. Todos están ahí dando un aplauso, ¿no es cierto?, virtual sobre tu trabajo. Esperamos que en algún momento podamos volver a tenerte por acá, por el sur de Chile, en la Universidad Austral, como tú diste la otra vez. Quiero darle la palabra a Víctor Ruiz, como por parte del equipo de Galería Cuarentena, para unas palabras de despedida. Bueno, despedir esta sesión de hoy día, de la mañana, agradeciendo la participación con un hermoso trabajo. Finalmente podemos ver que hay culturas y hay países que se preocupan más de lo propio. Yo siento que nuestro país peca de eso, de no cuidar su historia y no cuidar lo propio. Una sola pregunta para el cierre. Me gustaría saber si existe aún, así como existió en algún minuto en nuestro país y particularmente en la ciudad, el fotógrafo minutero, que era el fotógrafo social que hacía la fotografía en la Plaza de la República. Me gustaría saber si existe ya. Me da la impresión que en México existe todavía, pero no sé si en Perú. Pero eso. Y En felicitar Perú la hasta, presencia y el aporte. sí. Mira, en Perú, bueno, el fotógrafo de plaza, ¿no? Todavía quedan algunos pocos, pero ya no en la ciudad de Lima. Bueno, quedan unos poquísimos, ¿no? Me acuerdo que utilizaban, incluso tenían como unas cajitas, ¿no? O sea, tenían unas cámaras especiales. Ahora ya todos los pocos que quedan quedan algunos fotógrafos de plaza que utilizan ya cámara digital, ¿no? Eh, es algo que está como en agonía casi. Lo que sí bueno, no he hablado del tema de la fotografía iluminada del mono, que en Perú todavía es algo muy vivo, que yo, y creo que, no sé si queda, acá se exporta mucha fotografía pintada, fotografía, o sea, ese traslado de la fotografía al óleo, ¿no? Sí, el Que es retrato una terminado. que es una tradición que está Sí. muriendo en América Latina, pero que en Perú todavía es muy viva. ¿No? Ese es otro No, tema acá no se muy ve. interesante conversarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, lo importante es que tenemos Bueno, puntos en común y esto ha sido un aporte en este encuentro, ¿no es cierto? Y bueno, la gente que no pudo acceder la podrá ver en la página de Galería Cuarentena, www.cuarentenagalería.com, y estará también en el Facebook de la galería. Queremos enviarte desde Chile, desde Un México, abrazo, muchas gracias. un gran abrazo, Alfredo, y espero que tengamos una instancia para que nos podamos ver más adelante. cuando pase la pandemia. Sí, cuando pase la pandemia. Un abrazo a la distancia, insistimos en Gracias, un aplauso, gracias. un gran aplauso, y al resto del público, bueno, invitarlos a las 3 de la tarde, tenemos la conferencia desde México de Óscar Colorado Natés, académico investigador, ¿no es cierto?, de la fotografía y el creador del blog Óscar en Fotos. Así que hacemos una pausa y a las 3 de la tarde estamos puntualmente volviendo. Que tengan un buen almuerzo, ¿no es cierto? Un buen Eso. descansito. Nos vemos, Eso. gracias. Nos Chao. vemos. Gracias a todos. Chao, chao.